¿Qué tal, chicos? Una vez más, les saluda cordialmente el profesor Sammy Rocha en esta ocasión, en esta nueva unidad, donde vamos a hablar un poquito acerca del neurodesarrollo y las bases neurocientíficas del aprendizaje. Muy interesante hablar un poquito de neurodesarrollo, porque cuando pensamos esa palabra de escuchar neuro, automáticamente nos viene la parte del cerebro, memoria, sinapsis, neurona, una serie de palabras o ideas relativamente relacionadas a este contenido del neurodesarrollo. También quizás por ahí alguno dirá, ok, pensemos un poquito, esto también nos lleva a ver la parte de crecimiento, desarrollo, maduración del ser humano. Entonces, hablemos un poquito de neurodesarrollo en este momento. Vamos a seguir viendo esa parte importante. Hablar de neurodesarrollo es entender un poquito el proceso de maduración. Como todos sabemos, la etapa de crecimiento y desarrollo del ser humano, en este caso el niño, lo vemos de esa primera etapa, la infancia, luego viene la niñez, luego está la preadolescencia, la adolescencia y así sucesivamente. Pero acá, cuando hablamos de neurodesarrollo, hablamos de ese proceso de maduración del sistema nervioso y esto inicia desde el momento, desde el embrión hasta la edad adulta. Es importante entenderlo de esa forma. Hablar también un poquito de las bases neurocientíficas del aprendizaje es entender un poquito el funcionamiento de las neuronas, entender un poquito también el funcionamiento del cerebro, que busca más que nada es adquirir esa información importante a partir de procesarla, almacenarla. En pocas palabras, hablar un poquito de neurodesarrollo y de teorías neurocientíficas, hablamos un poquito del funcionamiento del cerebro. Hablar del funcionamiento del cerebro, podemos hablar desde la parte motora gruesa, motora fina, comprensión, lectura, podemos hablar también de identidad personal, podemos hablar de la parte anatómica, crecimiento y desarrollo, entre otros aspectos muy importantes que se dan dentro del neurodesarrollo. También hablemos un poquito de neuropsicología o el desarrollo neuropsicológico y el aprendizaje, que es más que nada, desde el punto, es la integración perfecta, o más que nada esa integración de esas habilidades, tanto de la parte visual o la parte auditiva. Entenderlo un poquito también que estas habilidades, desde la parte, por ejemplo, neuropsicológica infantil, nos permite más que nada es estudiar esa relación mente, cerebro, procesos cognitivos y también por ende también se da la conducta del adolescente o del niño que de una u otra forma también se puede ver desde la parte cognitiva. Hay que entender un poquito también que desde esa parte neuropsicológica hay que ver claramente la parte de la funcionalidad auditiva, la funcionalidad visual y otra parte muy importante que es la parte de la lateralidad, izquierda, derecha, arriba, abajo, que lo vamos a ver un poquito en el recorrido o en el transcurso de esta unidad. Los procesos neuromotores. Hablar de procesos neuromotores es la relación, como les decía, de la relación desarrollo motriz, sensorial y desarrollo del sistema nervioso. Esto más que nada son los neuromotores, que nos permiten más que nada en el niño poder, en esa etapa de crecimiento y desarrollo, en el niño, que el niño pueda desarrollar las habilidades motrices, llámese, o la habilidad sensorial, llámese la parte motora, gruesa o fina, que entendiéndolo un poquito con lo que se hablaba en la unidad anterior, es esa parte de utilizar estrategias muy significativas para llevar al estudiante a ese desarrollo tan importante de aprendizaje. En la parte de lateralidad o lateralización, como le mencionaba, ahí hablamos un poquito de la parte de derecha a izquierda. Por ejemplo, entender un poquito que la parte, qué ejecuciones puedo hacer yo con mi mano izquierda, mi mano derecha, qué ejecuciones puedo hacer en el caso de mano, pie, ojo, oído, desde la parte de la lateralidad y entenderlo de esta forma.
entender un poquito que durante esta etapa empieza más que nada, o este proceso de lateralidad empieza más que nada desde la etapa medio corporal, luego avanzamos un poquito a la etapa homolateral, luego ya a la etapa contralateral y luego ya se llega a una etapa de lateralidad como tal, donde el niño puede llegar entonces a entender izquierda-derecha y entender parte de esa funcionalidad o de esa direccionalidad como tal. ¿Cómo influye este proceso de lateralidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Por ende, si el estudiante no conoce o no identifica su derecha e izquierda o no sabe esa parte de ubicación, va a tener problemas de direccionalidad y esto se va a ver muy enmarcado dentro de lo que es la parte de lectura y escritura. Entonces, debemos entender este referente de lateralidad como un predominio funcional dentro de la parte cognitiva. La parte visual que les mencionaba y la parte auditiva lo podemos ver por acá y lo podemos ejemplificar desde ese punto de lateralidad izquierda-derecha o cómo asemejar entonces desde la parte visual que, o cómo el niño puede asociar desde la parte visual, entendiendo la parte de esa funcionalidad. Por ejemplo, al colocarle al estudiante una imagen o una vocal, que es comúnmente lo que se hace en los grados bajos, el niño automáticamente puede asociar partiendo de, por ejemplo, aquí tenemos la letra A, pero comúnmente se ve mucho que cuando vamos en el auto con nuestros hijos, con el niño, con el sobrino, vemos si el niño ve la M mayúscula, esta de McDonald's, automáticamente él sabe asociar y él sabe decir que ese es ya él sabe que es un lugar para jugar, para comer, y ya entonces puede hacer esa asociación a partir de la funcionalidad visual. La funcionalidad auditiva es esa parte también dentro de la lateralidad como tal, de esa funcionalidad del cerebro, donde el chico, partiendo del sonido de una vocal, de una consonante, de una palabra, él automáticamente puede identificar la palabra, él puede identificar la imagen, él lo puede hacer entonces de esta forma, interactuando o más que nada entendiendo esas habilidades o entendiendo el funcionamiento desde el cerebro. Hablemos un poquito de neurociencia, como ya les mencionaba. Podemos hablar un poquito de neurociencia de la época por allá de René Descartes. Él nos hablaba mucho sobre el planteamiento del cerebro, partiendo desde la conducta animal y viéndolo un poquito desde las capacidades más elevadas, tomando en cuenta la parte de, o el papel que juega mente-cerebro, que hasta el día de hoy nos sigue llenando de mucha pasión al entender cómo se da el proceso. En la actualidad, tomando la referencia de René Descartes en su momento, nos permite a nosotros hoy tener una base claramente de cómo es ese proceso mente-cerebro, desde cómo es esa parte de adaptabilidad, desde la parte visual, desde la parte cognitiva, nos permite entender lo que hablábamos anteriormente desde ese aprendizaje significativo, tomando en cuenta o referencia a los estilos de aprendizaje. Ya entonces podemos acá ejemplificarlo un poquito más, después pasando de René, podemos ver un poquito ya en la parte moderna con Bose Raymond, que él nos habla un poquito ya de la intensidad o más que nada de esa información sensorial o motora, como lo veíamos anteriormente, de la parte del cerebro izquierda-derecha y cómo se maneja, entendiendo que el cerebro es ese órgano tan importante que permite lo que es el control del sistema nervioso como tal. Y por aquí podemos ejemplificar entonces claramente cómo es este ejemplo que tenemos por acá, desde la parte de la médula espinal, desde la parte del funcionamiento de la neurona, vamos a ver entonces cómo desde mi médula espinal, la sensación que se produce, cómo los músculos de una u otra forma actúan, y por eso es el punto que les hacía anteriormente y hago hincapié desde la parte cognitiva. Si el docente del siglo XXI no miramos el papel que juega la parte cognitiva, el papel que juega el cerebro, nos vamos a encontrar ante un factor quizás no tan agradable, porque de una u otra forma vamos a estar vaciando conocimiento, vamos a estar dando las indicaciones, vamos a estar desarrollando contenido y al final o la terminación del bimestre, el trimestre, el semestre, como queramos nosotros llamarlo, vamos a ver que los objetivos propuestos, las competencias propuestas, no las estamos logrando. Entonces, es muy interesante que miremos nosotros
cómo vamos a hacer o cómo se va a dar ese proceso de aprendizaje. Porque ya entendemos que desde la parte cognitiva, las neuronas, el cerebro, mente, la relación mente-cuerpo, cómo nos ayudan a entender un poquito las teorías neurocientíficas, nos van a permitir a nosotros entonces entender la estructura del cerebro, y en este caso por acá tenemos el cerebro reptiliano, que cuando hablamos de esta parte del cerebro reptiliano, vamos a ver entonces que va muy ligada a la parte del sistema límbico, a la parte del neocortex, pero en este caso nosotros hacemos esa parte de referencia del cerebro triuno. Hablar del cerebro triuno, más que nada, es esa parte de entender la evolución del ser humano como especie. Decíamos al inicio, o hablábamos al inicio, que es una etapa de desarrollo, porque el niño en esta etapa de ser infante, a llegar a la niñez, la adolescencia, la adultez, el cerebro va evolucionando en ese proceso. Hay algunos mitos del cerebro por allí, reptiliano. Por ejemplo, Paul no habla mucho de que esta parte del cerebro humano, más que nada, es o maneja más que nada la parte del comportamiento y la evolución, pero vamos a ver un poquito más adelante. Y acá entonces, en esa parte del mito, él habla un poco acerca de la parte pensar, sentir y la parte de agir como tal, que nos ayuda a entender. Por ejemplo, en la parte reptiliano se habla un poquito que viene del instintivo, agir. Por eso es que a veces nos preguntamos o automáticamente cuando escuchamos la palabra reptiliano la asociamos de una u otra forma, y nos hace entender entonces que el reptiliano viene de agir, el mamífero más que nada de la parte emocional, el sentir, y la parte neocorte, que es esa parte racional de pensar, que todos los seres humanos, los niños, los adolescentes, preadolescentes, adultos, de una u otra forma podemos desarrollar la parte de pensar. Acá vemos un poquito ya esa teoría del cuadrante cerebral o del cerebro total, que se aplica a la educación y que debemos nosotros manejar un poquito. Entender entonces cómo está esa parte de la estructura del cerebro en estas cuatro partes cerebrales, donde podemos ver, aquí lo tenemos clasificado como cuadrante A, B, C o D, pero que podemos entenderlo de esta forma. Cuando hablamos de esa parte del cerebro, el cuadrante A, vamos a ver que allí lo que se logra desarrollar es la parte racional, la parte lógico-matemática, la parte analítica, y que esto nos permite entender por qué a veces unos son más activos o se ejecutan o se desarrollan más en algunas habilidades. Aquí lo podemos entender de esta forma. En la parte B podemos ver a aquella persona que es muy disciplinada, muy organizada, muy cauteloso al momento de tomar algunas acciones. En el C podemos ver que es la persona que se maneja un poquito más, esa persona emocional, esa persona sensible, comunicativa, muy afectiva, muy amorosa. ¿Por qué? Porque logra entonces desarrollar un poquito más esta otra parte importante del cerebro. Y en el cuadrante D habla de esa persona que llegamos a ser un poquito más intuitivo, más imaginativo, creativo, innovador, y que nos permite entender entonces la estructura cerebral de esta forma. Dominancia, hemisferio, lógica, izquierda-derecha, es lo que vamos a ver por acá. Entender un poquito que en este mito izquierda-derecha, el cerebro, podemos ver entonces que hay ciertas habilidades o cierta destreza que se desarrollan, ya sea en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho. Y si hablamos en el hemisferio derecho, vamos a ver que aquí la persona más que nada son emociones, sentimientos, son más que nada creativo, esa parte artística, intuitivo, se desarrolla en aquella persona que ejecuta la parte del hemisferio derecho. Cuando vamos al hemisferio izquierdo, vamos a ver a aquella persona que es un poquito más verbal, un poquito temporal, un poquito de el manejo de símbolos basados en la realidad. Tenemos también esa parte de la comunicación asertiva, la parte simbólica, la parte lógico-matemática, y aquí lo podemos ejemplificar y entender un poquito, entendiendo ya el uso pues, de la forma secuencial del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Uno de los aspectos más importantes entonces por acá en esta imagen que nos ayuda a entender a los docentes es esa parte de cómo lo podemos ver, y que a veces decimos, oye, pero ¿por qué fulano de tal
se ve que es tan bueno, no habla, es muy callado, pero le gusta mucho la parte de las matemáticas, entendiendo entonces el funcionamiento del hemisferio izquierdo y derecho, vamos a poder entender entonces esa parte de desarrollo de algunas habilidades o de algunas competencias más que nada. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a ver un poquito esa plasticidad que hemos venido hablando del cerebro, entendiéndolo como esa capacidad que tenemos nosotros de aprender. Una capacidad muy interesante que de una u otra forma vamos a hacerlo, se puede hacer, se puede lograr tomando en cuenta cómo nosotros podemos ejecutarlo desde ese punto tan importante de entendiendo este mundo tan complejo, como yo les decía, del cerebro, que ese órgano es tan esencial que transforma, procesa, almacena esa información y que al final, de una u otra forma, nosotros nos sentimos muy contentos de poder entender desde la parte del desarrollo cognitivo, entender entonces esa ejecución del aprendizaje. Esto es parte entonces de este recorrido, en esta guía, que nos va a permitir entender un poquito más esa conceptualización tan importante del papel que juega el cerebro dentro de este curso neuroaprendizaje número 1. Así que sin más, chicos, saludos cordiales y nos vemos en el próximo video.